La clase de hoy tiende justamente a poder terminar de explicar el artículo 80 del Código Penal. Como recordarán, el artículo 80 es el que trata los agravantes del delito de homicidio, cuya figura simple o básica se encuentra contemplada en el artículo 79 del Código Penal y es el primer delito que llegamos a estudiar nosotros en esta materia. La clase pasada, sobre el final, abordamos el homicidio criminis causa, artículo 80, inciso 7, y algunos otros agravantes relativos o que se caracterizan más que nada por quién es el sujeto activo o el sujeto pasivo del homicidio. La idea un poco es repasar esto que dijimos relativo al criminis causa y ya de a poquito ir avanzando con los nuevos agravantes. Habíamos dicho que el homicidio criminis causa es aquel en el cual se mata a un sujeto para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Es decir, es un delito que se caracteriza por estar relacionado, por tener conexidad con otro delito. Yo mato para concretar otro delito, o por no haber podido concretar otro delito, o para garantizar mi impunidad o la de otro sujeto. Hay una conexidad, es decir, no solo hablamos de un homicidio, sino de un homicidio que se encuentra relacionado con otro delito. Y este otro delito puede ser cualquier otro delito, incluso puede tratarse de otro homicidio. ¿Mm? Puede ser una privación ilegítima de la libertad, algún abuso sexual, algún robo. Creo que la clase pasada lo que hicimos fue ejemplificar más que nada con robos, con casos de robo, con el individuo que quería ir a robar un automóvil y para ello, es decir, para concretar este robo, daba muerte al sereno, es decir, al cuidador de ese automóvil, de la cochera. Eh, entonces, las notas características están dadas por estas preposiciones, por y para. ¿Mm? El por en sí evidencia un motivo y el para una finalidad. ¿Mm? Entonces, no solo hablamos de un individuo que quiere matar, sino que quiere matar por o para. Y este por o para se vincula con otro delito. ¿Por qué vuelvo sobre el homicidio criminis causa? Bueno, porque la realidad, ¿sí? Y la realidad me estoy refiriendo concretamente a la práctica judicial, pone en evidencia que es un tipo de homicidio específico que se ve de forma bastante habitual, ¿sí? Y fundamentalmente vuelvo sobre este agravante porque quiero que analicemos estos casos. Caso 1. Ustedes piensen bien y me dicen en calidad de jueces qué resuelve. Juan está decidido a robar el banco. Para ello, toma posesión de un arma que tenía guardada en su casa. No para usar, sino para generar temor en los clientes y empleados. Es decir, agarra un arma, pero no para usarla, para disparar ni matar a alguien, sino porque quería intimidar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para que los clientes acaten sus órdenes durante el robo. Sin pensarlo demasiado, se dirige a la sucursal bancaria. Ya en la puerta del banco, toma el arma y entra gritando, ¿me dan la plata o mato a todos? En ese preciso momento, sin quererlo, Juan dispara el arma, es decir, se le gatilla, no se dio cuenta, sea por los nervios o vaya a saber uno por qué. Se gatilla el arma. La bala termina impactando en el cuerpo de un cliente que muere en el acto. ¿Qué consideran ustedes que hay aquí? ¿Ante qué delito estamos? Delito hay, un delito hay dando vuelta. Ahora bien, ¿qué delito? Y si se quiere, vamos a circunscribirnos al
homicidio, porque los restantes delitos todavía no los hemos estudiado. ¿Hay homicidio simple o hay homicidio agravado por ser criminis causa? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es simple. Yo creo que hay homicidio simple porque no hubo dolo. Tipo, él no tenía la intención de matar a alguien. Bien, ¿alguien más que considere otra cosa o que quiera refutar lo que dijo Pablo o Mayra? La refutación para Pablo es fácil, porque ha habido un error ahí que ya lo vamos a analizar. Pablo dice, corregime Pablo, ha habido un homicidio simple porque no ha habido dolo, no ha tenido la intención de matar. Ahí hay un error en esa afirmación y en ese argumento. ¿Cuál sería el error? De que todos los homicidios son dolosos, excepto que establezca que sea culposo. Claro, que el homicidio simple, como tal, requiere dolo. Si no, no habría homicidio simple. Si no hay dolo, nos vamos a un delito que todavía no hemos estudiado, que es el homicidio imprudente, el culposo, el negligente. ¿Mm? Pero entonces, si pretendemos desplazarnos del agravado al simple, sí o sí vamos a necesitar dolo, en ambos casos. Ahora bien, sin perjuicio de este pequeñito error de concepto, lo que dice Pablo es real. Del caso no surge que el individuo haya tenido intención de matar a otro. El arma se gatilla, por lo que da a entender la narración esta. Entonces, vamos por partes. Tomemos uno de los dos delitos que hemos estudiado. Por ejemplo, homicidio agravado, criminis causa. ¿Hay un homicidio agravado criminis causa? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? A ver. ¿Quién se anima a habilitar el temido micrófono y soltar ahí lo primero que se le venga? No es examen. Lo que pasa es que no es que comete un delito para ocultar otro. La intención por la redacción es que iba a ir a robar el banco y sucede que tiene un arma de fuego en unas manos y se le escapa un disparo. Claro. Pero no tenía la intención de cometer un delito para ocultar otro. Claro. No tenía intención de cometer un homicidio ni para consumar otro, ni para garantizar la impunidad de otro, ni porque el otro delito se frustró. El arma se dispara. Perfecto. Ese mismo argumento, que es también el que dijo Pablo, es el que sirve también para descartar el homicidio simple. No tuvo dolo. El arma se gatilló. En consecuencia, no hay homicidio. No hay homicidio simple, ni agravado. Lo que no significa que podamos encasillar este caso dentro de un homicidio negligente, que ya lo vamos a ver luego. ¿Mm? Pero está bien resuelto, está perfecto. ¿Sí? Después este mismo caso lo podemos estudiar cuando veamos el homicidio culposo y bueno, y ahí van a ver que quizás entra en ese homicidio culposo. Pues bien, también analizamos la clase pasada, esto es medio un repaso, lo reitero, el homicidio por la función cargo o condición del sujeto pasivo, el inciso octavo. Recuerdan que dijimos que también se castiga con pena perpetua de prisión al que mata a un miembro de las fuerzas de seguridad públicas, policiales o penitenciarias por su función, cargo o condición. Esto es importantísimo. No es que meramente mato, por ejemplo, a un policía o a alguien del servicio penitenciario, sino que lo mato porque es policía o porque es integrante del servicio penitenciario. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar este caso. José decide salir a robar por las calles de su pueblo. Para ello, y ante el posible peligro que el comportamiento criminal puede originar,
perdón. José decide salir a robar por las calles de su pueblo. Para ello, y ante el posible peligro que el comportamiento criminal puede originar, decide llevar consigo un revólver. Claro, él quiere salir a robar, pero por las dudas dice, bueno, llevo un revólver, ¿sí? Para ir más seguro. Ya en la calle, José advierte que a lo lejos viene caminando un hombre de elegante apariencia. Cuando el caballero se encuentra a pocos metros, José toma su revólver, apunta al sujeto y le dice, deme todo su dinero o lo mato. En dicho momento, el sujeto, un experimentado agente policial, toma de su cintura una pistola y apunta contra José, quien, de forma inmediata y sin dudarlo, decide disparar contra el caballero. Como resultado, el agente policial muere. ¿Qué delito comete José? ¿Homicidio simple o agravado? ¿Qué creen ustedes? Simple. ¿Por qué? Porque en realidad no sabía que era policía. Cuando en realidad lo fue a robar por la elegante apariencia, no por su Bien, función. claro, claro. No importa que haya matado a un policía. Lo que importa es si lo mató porque era policía, entonces está bien resuelto el caso, tal cual, porque de lo contrario aparte se estaría violentando lo que sería el principio de igualdad ante la ley. Es decir, el hecho de ser policía no significa que sea más valiosa su vida que la de los restantes ciudadanos. Ahora bien, si yo mato a un individuo que no tenía intención de matar, pero que lo hago porque es policía, eso torna el comportamiento más gravoso, más reprochable, porque no es que lo mato porque tengo intención de matarlo, sino que lo mato porque ese sujeto es policía. Caso contrario, yo no lo hubiera matado. Entonces, eso torna más reprochable el comportamiento y como consecuencia de ello, la pena que se le aplica tiene que ser mayor, pena perpetua en este caso. Excelente. Bueno, hay un homicidio que no lo vamos a ver, pero pues, honestamente no tiene aplicación práctica y no quiero perder el tiempo, prefiero ir con delitos más trascendentes en lo que sea la práctica judicial, que seguramente ustedes van a ver con más frecuencia que estos, que es el inciso 10, homicidio agravado por comisión bajo estado militar. Es el caso en el cual se mata un superior militar frente al enemigo o tropas formadas con armas. Y es para un contexto muy particular que al día de hoy no tendría aplicatoriedad, básicamente. ¿Sí? Así que directamente vamos con el famoso delito de femicidio. Que se los puse bien grande, como para que vean que es un delito importante. Todos son importantes en realidad. Pero este es un delito donde nos vamos a detener un poquito más que con el resto. A ver, vamos por parte. Primero y principal. El delito de femicidio, tal como lo he mencionado en clases pasadas, es un delito que se origina a partir de una reforma legislativa del año 2012, que en concreto es la 26.791. La ley 26.791, estaba admitiendo a dos chicos, es una ley que vino a modificar de forma prácticamente sustancial el artículo 80 de nuestro Código Penal. ¿Por qué decimos esto? Porque el inciso 1, homicidio agravado por el vínculo, fue modificado. Habíamos dicho que acrecentó las figuras delictivas que existían hasta dicho entonces. Con el inciso 4 pasa lo mismo. Incorporó un montón de supuestos que antes no estaban allí. Pero además, creó, es decir, consagró dos nuevos incisos. El inciso 11 y el inciso 12. El inciso 11 es el que vamos a estudiar ahora, el femicidio. El inciso 12 es el que vamos a estudiar sobre el final de esta clase. Y esta ley también vino a ser un poco el corolario, ¿sí? O la conclusión, por decirlo de alguna manera, de un cúmulo de leyes que se fueron sancionando en estos últimos años, ¿sí? En estas últimas, si se quiere, 2, 3 décadas,
que tienden un poco a visibilizar la situación de las mujeres. Obviamente que son leyes que surgen un poco a partir del reclamo popular, ¿sí? Después cada uno hará un juicio de valor absolutamente personal con relación a si estas leyes han sido convenientes, no, si eran necesarias o no, y si el fundamento de las mismas se corresponde con una realidad o no. Pero eso ya queda en manos de ustedes, y hacer estos juicios de valor. Lo que nosotros hacemos ahora es describir el contexto en el cual se produjeron estas leyes, ¿no? Y analizarlos, por supuesto. Y estas leyes en sí tienden a poner un poco en evidencia el tema de la violencia de género, que es un tema que ya desde hace algún tiempo está bastante en boga, ¿sí? No hace falta ser abogado para darse cuenta de que día por medio tenemos una marcha, una movilización, solicitando justamente por parte de la ciudadanía a los políticos que tomen intervención en casos de violencia de género, que se realicen reformas legislativas, que la justicia sea más rigurosa en el estudio de estos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nosotros vamos a analizar el delito de femicidio y decimos que está relacionado con cuestiones propias de la violencia de género, tenemos que detenernos a analizar o por lo menos determinar qué es esto de la violencia de género, qué es esto del género, y enmarcar la diferencia también con otros términos que pueden prestar a cierta confusión, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es habitual que no se comprenda debidamente qué es esto del género, y a veces que se lo confunda con el sexo. La cuestión es la siguiente. Una cosa es el género y otra cosa es el sexo, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes? Y reitero, esto no es un examen ni nada parecido. ¿Qué entienden ustedes por género y por sexo? ¿Entienden que es lo mismo, que hay alguna diferencia? ¿Alguien se anima? Por lo general las mujeres toman la batuta en este tipo de preguntas. Yo creo que el sexo es Ay, se me entrecortó. A ver. de sentir. Ay, Mayra, espera que justo se me entrecortó. Ahí está. A ver, repetime, no te escuché nada. ¿Cómo? Que el sexo es más del lado de la biología, de cómo nació la persona, y el género es cómo esa persona se siente sacando el lado biológico, ¿no? Es lo que yo entiendo o interpreto. Excelente, excelente. Ahora vamos a afinar un poco esas definiciones, pero la idea está, por supuesto que sí. El sexo tiene que ver con una cuestión, si se quiere, más propia de la naturaleza, más emparentada con lo biológico, ¿sí? Tenemos hombres y mujeres, si se quiere, machos y hembras, por decirlo de alguna manera, para que todos entendamos, ¿sí? El género no. El género tiene que ver con cuestiones más socioculturales. En concreto, el género es el lugar que la sociedad, el lugar, la función, el rol, que la sociedad le adjudica a una persona por su condición de tal. Ejemplos tontos, pero para que se entienda. Es función de la mujer lavar los platos y del hombre salir a trabajar y ganar dinero para sustentar a la familia. En igual sentido, es habitual que a los nenes de chiquitos se los vista de celestito o de azul y se les regale pelotas. Y a las mujercitas por lo general no. Yo nunca vi que en un bautismo los regalos para las nenas sean pelotas o muñecos de lucha. Por lo general son muñecas y cocinitas, un hornito, una maquinita para hacer un heladito, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿A qué obedece? Pues esto es una realidad, no me van a decir que no. Esto es una realidad. ¿A qué obedece? A roles que la sociedad adjudica a las mujeres o a los varones. Como que cada persona, por su condición de hombre, por su condición de mujer,
tiene que cumplir determinadas funciones en esta sociedad, funciones que se encuentran ya preestablecidas, ¿sí? Pero la realidad es que también el género hace un poco referencia a lo que uno percibe. Y acá hablamos del rol o la función que uno mismo se adjudica, ¿sí? Esto se emparenta más con el término identidad de género, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos los problemas dogmáticos que traen estos tipos penales, que no son pocos, al contrario. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, no confundir sexo, que hace una cuestión biológica, ¿sí? O natural, por decirlo de alguna manera, con el género, ¿sí? Que es una cuestión sociocultural. ¿Mm? Ahora bien, nosotros dijimos que vamos a abordar el delito de femicidio. Y es habitual que muchos periodistas o que la gente en general haga uso de este término y diga, no, se cometió un femicidio. ¿Cuál es el problema y por qué soy medio irónico? Porque la realidad es que si yo empiezo a preguntarles a ustedes, chicos, defínanme femicidios, cada uno me va a dar una definición distinta. Es decir, en su cabeza cada uno tiene, con certeza se lo digo, una definición diversa de femicidio. Probablemente todos apunten más o menos a lo mismo, pero no va a haber plena concordancia. Y el ejemplo de esto está en lo que ocurre con las distintas legislaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la legislación que tomemos, el delito de femicidio va a ser una cosa u otra que no tiene nada que ver con la anterior. Ejemplos. Código Penal Argentino. Para el Código Penal Argentino el femicidio es esto. Es matar a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Eso es femicidio para nuestro Código Penal. Ahora bien, si nos vamos a Chile, vamos a encontrar que el femicidio es otra cosa. Vamos a encontrar que el femicidio ocurre cuando alguien mate a otra persona si la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o la conveniente de su autor, debe ser conviviente de su autor. El delito tendrá el nombre de femicidio. Para el Código Penal chileno, el femicidio es el homicidio de la cónyuge. Esta definición de femicidio, que no tiene nada que ver con la nuestra, esta definición de femicidio, nosotros la encontramos en el inciso 1, homicidio agravado por el vínculo, matar al cónyuge o a la cónyuge. Pero fíjense cómo para una legislación lo que es femicidio no lo es para otra. Y ocurre algo parecido, por ejemplo, con el Código Penal peruano. Femicidio será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años al que mata a una mujer por su condición de tal. Ya es algo distinto. No hablamos de matar al cónyuge, no hablamos de que debe mediar violencia de género. Hablamos de matar a una mujer por ser mujer. Algo un poco más relacionado con lo que nosotros encontraríamos en el inciso 4, el odio al género. Mato a una mujer porque odio, por decirlo de alguna manera, a las mujeres. Y en el Código Penal colombiano ocurre algo aún distinto. Se aplicará pena de 400 a 600 meses de prisión, yo les puse el equivalente, 33,3 a 50 años más o menos, si la conducta descrita en el artículo anterior, que sería matar a otro, se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Algo similar al Perú. Pero fíjense cómo, dependiendo a la legislación que nos vayamos, el femicidio va a ser una cosa u otra. Obviamente que nosotros nos vamos a circunscribir a analizar el Código Penal argentino y concretamente nuestro inciso 11.
Pero en el fondo esta comparativa tiende a dejar en evidencia que no todos vamos a entender lo mismo por femicidio. No hablamos de un concepto como universal, que todos los países del mundo entienden lo mismo. No, no, cada legislación, cada país y cada persona entiende algo distinto por el femicidio. Chicos, si se corta, acuérdense, vamos al link 2, que está en el campus de las clases, como hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces continuamos. Nuestro legislador consagró el delito del homicidio como aquel en el cual se mata a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Tenemos por lo menos 3 requisitos. Matar a una mujer, que el victimario, es decir, que el sujeto activo sea un hombre, y que además mediare violencia de género. Ahora bien, lo que tenemos que determinar, arrancamos de atrás para adelante si quieren, es qué es esto de violencia de género, porque en principio, y digo en principio porque luego lo vamos a tratar, uno podría muy a grandes rasgos entender qué es esto de hombre, qué es esto de una mujer, uno más o menos entiende. Por ejemplo, yo creo que Eliana es una mujer, creo que Camila es una mujer, creo que Valentino es un hombre, más o menos creo que todos podemos llegar a entender estos términos. El término que requiere un análisis un poco más profundizado es este de mediar y violencia de género. Yo ya dije qué es esto del género, tiene que ver con el rol, la función que la sociedad le adjudica a una persona. Ahora bien, ¿qué sería esto de violencia de género? Y bueno, la verdad es que no hay definiciones demasiado claras. Más aún, hay variadísimas definiciones. Yo nada más voy a tomar 2, porque entiendo que son las más utilizadas. Una definición la podemos encontrar en lo que se llama la Convención Belén do Pará. ¿Han escuchado hablar de la Convención Belén do Pará alguna vez? Bien, bueno, es una convención obviamente internacional que nuestro país obviamente ha aprobado y que como tal tiene una jerarquía supralegal, se encuentra por encima de las leyes, donde dentro de su articulado nos dice que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Parte de la doctrina lo que dice es que esta sería la definición de violencia de género. Violencia que se ejerce contra una mujer mediante cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, ¿sí? Sea en el ámbito público o privado. Es una definición bastante vaga, imprecisa y amplia a su vez, ¿no? Otra definición es la que nos da la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que esta es una ley interna en nuestro país, que en su artículo 4 dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la libertad, dignidad, integridad física, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que son 2 definiciones que son parecidas, pero son diferentes a la vez. Ambas son muy amplias. La diferencia está en que una me habla de violencia basada en el género y otra, violencia basada en una relación desigual de poder. Como que la mujer se encontraría subordinada al hombre, como que habría una especie de superioridad entre víctima y victimario. Son definiciones muy vagas, imprecisas. Y ese es el gran problema de este artículo. Yo lo que creo es que cuando se habla de violencia contra la mujer, esta sería mi definición, por lo general no soy autorreferencial, pero bueno, yo lo que creo es que cuando se habla de violencia de género, uno lo que está haciendo, por lo menos pensando, es un proceso de vulneración psicológica, física, psicofísica, que sufre la víctima, y fíjense que yo no digo mujer, yo digo víctima, durante un periodo de tiempo prolongado que concluye con la muerte. Yo creo que la violencia de género es algo que se da
en una relación a lo largo del tiempo, no es un solo acto, sino que es un cúmulo de actos que se va desarrollando hasta que un día culmina con la muerte, en este caso. Y yo digo víctima porque yo creo que la violencia de género no se circunscribe a las mujeres. Yo creo que la violencia de género es la violencia que se ejerce sobre cualquier persona por el género. Por ejemplo, la violencia que se ejerce contra un travesti, contra un homosexual, contra una lesbiana. ¿Por qué? Porque no cumplen los estereotipos, ¿sí? O las expectativas que la sociedad tiene y que tiende a que se cumplan, ¿sí? Esa es mi definición, es una definición amplia de la violencia de género. Yo creo que violencia de género es violencia contra las mujeres, pero también puede serlo contra hombres, ¿sí? Puede serlo por la condición sexual de una persona, por no respetar, por decirlo de alguna manera, los cánones, ¿sí? O los estereotipos sociales. Pero bueno, esa es mi definición. Ustedes luego optarán por las que más les guste, ¿sí? Lo cierto es que hay muchas definiciones y lo cierto también es que no existe un acuerdo doctrinal. No todos estamos de acuerdo con relación a qué es esto de violencia de género. Es un término súper impreciso, ¿sí? Es un término súper impreciso. Pero lo que yo creo es que se requiere esta situación de superioridad, subordinación y dominación, ¿sí? El Código Penal lo que hace es referir a una violencia de género donde hay una víctima y un victimario determinados, ¿sí? Es decir, el victimario tiene que ser un hombre y la víctima una mujer. Ahí no hay discusión que dar, porque eso es lo que ya determinó el legislador. Sí o sí el femicidio en nuestro país lo produce un hombre y lo produce contra una mujer, ¿sí? El kit de la cuestión está en determinar qué es esto de mediando violencia de género, qué abarca este término, mediando violencia de género, que abarca y que deja fuera, por supuesto, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer esto, porque quedan 2 minutos y nos metemos con este tema que es súper, súper interesante y que justamente tiene que ver con los otros dos requisitos que tienen que darse en el femicidio. No solamente hablamos de un homicidio donde tiene que mediar violencia de género, sino de un homicidio que es perpetrado por un hombre y contra una mujer. Esto que decía que es algo tan pavo y elemental, ya van a ver que no lo es. Salimos todos y volvemos a entrar al link segundo, ¿les parece? Ahí va.